Está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Qué linda música. Yo no sé si es por gusto, pero tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Es que hoy se cumplen 16 años de la muerte de Ray Charles y por eso le estamos escuchando. Mirá, y esto último que estaba cantando es la clásica música en el slang sureño de los negros. Yo siempre hago la misma aclaración. Cuando yo digo negros, referido a Estados Unidos, es porque ellos no utilizan y no quieren utilizar el término afrodescendiente. Es más, el doctor Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, a quien en Estados Unidos se le conoce como el doctor King, primó el título académico que el religioso, en el recuerdo, utilizaba mucho, no solamente este tipo de música, sino la jerga, el dialecto en que está. Yo estaba escuchando recién, y quizás mucha gente no advierta que no es inglés puro, ¿no? Sí, la canción favorita de Luther King era "Am I gonna let nobody turn me around?". En inglés eso perdés el examen, ¿no? Pero era el dialecto que se fue generando, y quizás podamos estribar en eso para la columna, porque vivían muy aislados en el sur, porque al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos de la época, década del 50, del 60, condenaba el apartheid, en el sur se practicaba el apartheid, pero se practicaba a niveles tremendos. Por eso es que quizás este hecho deplorable, condenable desde todo punto de vista, mucha gente se haya sorprendido, me refiero a la muerte de George Floyd, mucha gente se haya sorprendido de lo impresionante de la reacción. Es que en la memoria colectiva de los negros y de los blancos no racistas comprometidos con la misma causa, es la de un país donde desde la década del 50 hasta el 65, sobre todo esos 10 años, del 55 al 65, no había esclavitud formalmente, pero en los estados del sur, como es un régimen federal, los negros no podían votar, los negros no podían tomar el mismo bebedero de agua que los blancos, los negros no podían utilizar los mismos baños, ni ir a las mismas escuelas. Ese aislamiento tuvo cosas, repudiable desde todo punto de vista. Como todas las cosas malas, dejó algo que la comunidad negra de Estados Unidos ha mantenido como elemento de identidad, que es la generación de ese dialecto propio de ellos, ¿no? Pero este tema tiene, me parece a mí, Ale, dos ramas importantes para reflexionar. Una es el acto racista, que no es el primero, ni es el único, pero que ojalá sea el último, y que actuó como factor detonante. Otros negros han muerto por abusos racistas. George Floyd murió porque un policía le puso una rodilla sobre la garganta y lo apretó, y lo siguió apretando hasta 1 minuto y algo después de muerto. El pretexto era que había pagado con un billete de $20 falsos que había sido rechazado en un almacén. Bueno, en primer lugar, si eso fuera un delito, no sería un delito con pena de muerte, y además no hubo juicio, no hubo... Pero además, ni siquiera el tendero hizo una denuncia. A mí en Estados Unidos me pasó una vez que pagué con un billete falso, pero yo no soy falsificador de billetes, no me di cuenta cuando lo recibí, y cuando lo fui a entregar me dijeron... es más, los comercios tienen a veces mecanismo de control de los billetes que el común de los mortales no tiene cuando los recibe en efectivo. Bueno, en primer lugar a mí me impresiona cómo estos días de Estados Unidos fueron una síntesis de los 10 años que van del 55 al 65. ¿Por qué utilizo estos 2 años? Fue en 1955 que Rosa Parks, en un ómnibus público y sentada en los asientos traseros reservados para la gente de color, un blanco, como se habían llenado los asientos blancos, le pide el asiento, ella no se la da, va presa, es procesada, cumple una sentencia, y ese factor detonante, porque habrán habido miles de casos similares,
generó el nacimiento del movimiento de derechos civiles que encabeza quien era su pastor religioso en Alabama, el pastor Martin Luther King, de la iglesia luterana, pero que se transforma en el símbolo de la igualdad y de la no violencia. ¿Por qué digo esto? Porque también había un movimiento muy interesante, que quizás se haya estudiado demasiado poco, que dirigía el líder negro Malcolm X, que era también religioso, pero musulmán, pero que creía que se habían agotado los medios pacíficos. Bueno, esto se dio también, como en la reacción por la muerte de George Floyd, ¿no? Primero empezaron algunas manifestaciones violentas, y luego aparece una reacción muy masiva que opacó rápidamente otro tipo de mecanismos, reivindicando el pacifismo y aquella frase famosa del Dr. King de: si yo tengo que recurrir a la violencia para enfrentar a la violencia del hombre blanco, perdí la batalla antes de empezarla, porque yo no quiero parecerme a él, yo no quiero odiar a los blancos como algunos blancos odian a los negros, quiero que todos seamos hermanos e iguales. Había era algo más que un matiz, ¿no?, entre Malcolm X, reivindicación de la raza negra, y Luther King diciendo: no hay superioridad blanca ni negra, somos todos iguales. Bueno, y decía que eso era, no sé cómo se traduce exactamente, self-evident, que no necesita demostración, que es evidente por naturaleza. Bueno, esto ocurre además, esa es una rama, ¿no? Fue muy impresionante y muy emotivo cómo Estados Unidos se inundó de manifestaciones pacíficas. Yo ponía como fin de esa etapa el año 1965 porque poco después de la muerte de Luther King se firma finalmente el Acta de Derechos Civiles y se establece como ley federal, por lo tanto ningún gobierno estadual puede modificarlo, la igualdad de todos los hombres ante la ley. Ajá. 1965 recién. La otra ramificación, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero es la política, porque esto ocurre en medio de un clima de descreimiento en el presidente Donald Trump de sus propios seguidores. Uh-huh. Empezó quizás con aquella vez que a una periodista de origen chino, pero ciudadana americana, ante una pregunta que no tiene nada que ver con la respuesta, le dice: pregúntenle a los chinos que ellos deben saber, y se niega a darle la palabra de vuelta, y bueno, finalmente hay que interrumpir la conferencia de prensa. A partir de ahí hubo una sucesión de hechos que fueron deteriorando la imagen del presidente. Las manifestaciones de protesta contra el racismo generan una reacción de él que dice que las va a reprimir con el ejército. Todo parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Pero se plantea este tema, ¿no? ¿El ejército tiene que cumplir funciones policiales o no? Sí, porque incluso hay un desencuentro allí con muchos gobernadores, ¿no? Sí, con muchos gobernadores, y lo que, bueno, sin duda con el gobernador Cuomo de Nueva York, pero con muchos gobernadores, dos de ellos republicanos, y empiezan a aparecer senadores republicanos, una cosa que unos meses atrás era imposible imaginarse, diputados republicanos que creen, yo no pienso que esto vaya a ocurrir, pero hay diputados republicanos que vuelven a plantear el tema del juicio político a la luz de estos datos, no de aquellos por los cuales fue enjuiciado. En medio de eso le renuncia el secretario de Defensa, un secretario de Defensa anterior que ya había perdido su puesto por un enfrentamiento con el presidente lo describe como racista, pero además hay un comunicado que está en el límite, no viola ninguna ley porque la orden de reprimir nunca fue dada, fue anunciada, pero lo que vendría a ser, se llama distinto, pero lo que vendría a ser la Junta de Comandantes en Jefe de las 4 armas, porque allí son 4, los marines son un arma propia aparte, emite un comunicado diciendo que las Fuerzas Armadas no están llamadas a cumplir funciones policiales y que no van a reprimir ninguna manifestación. No es un desacato, porque nunca se llegó a dar la orden,
pero demuestra un nivel de desgaste de la imagen presidencial. Resumiendo esta parte más política, Ale, yo diría, está todo dado para que pierda Trump las elecciones. ¿Qué es lo que pasa paradójicamente? No está todo dado para que ganen los demócratas. Suena que estoy diciendo una tontería, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Donald Trump me parece que se agotó como imagen asistémica, pero eficaz, creíble, que le dé estabilidad al país. Pero en el interín, y quizás la pandemia sanitaria tuvo mucho, la crisis sanitaria tuvo mucho que ver, porque la campaña de Bernie Sanders, que era asistémico, porque la gente está votando contra los establishment, contra las burocracias partidarias, en todo el mundo, en Estados Unidos también, bueno, Bernie Sanders pintaba como que podía llegar a ser el candidato, pero su campaña dependía mucho de sus contactos personales con estudiantes en las universidades, con integrantes de una comunidad religiosa en algún pequeño pueblo, que luego lo veía todo Estados Unidos a través de la televisión. Pero ese estilo de campaña naufraga cuando solamente se depende de los medios. Bernie Sanders no rinde igual cuando lo filman hablándole a 20 estudiantes que cuando lo filman mirando él a la cámara de televisión. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, claro. Bueno, entonces el candidato es Joe Biden. Yo tengo el gusto de conocerlo personalmente. Hay muchos uruguayos que lo conocen bastante. ¿Cómo es eso? Porque cuando Mujica era presidente se realizó una de las pocas visitas de Estado desde el primer gobierno de Sanguinetti, que no había, a Estados Unidos. Y bueno, y además es notorio, más allá de cualquier consideración política, que Mujica es una figura que despierta mucha atención e interés a nivel internacional. Y Mujica fue con su delegación presidencial. ¿Y qué ocurrió? Además de tener la entrevista con el presidente Obama, que prevén las normas de una visita no solo oficial, sino visita de Estado, con todo el ceremonial de la visita de Estado, se le asigna al vicepresidente el carácter de anfitrión. Entonces el presidente Biden convivió durante esa semana muy intensamente, hubo una entrevista con Obama, pero Biden se veía de mañana, mediodía, almorzaba y cenaba de noche con toda la delegación uruguaya, que sí que ahí hay, y bueno, y los periodistas lo conocían, lo trataban, le preguntaban, que sí que debe ser de los políticos americanos que ha estado expuesto a mayor contacto con uruguayos. Bueno, yo le tengo una gran simpatía en lo personal. No sé si tiene la dimensión, él ya perdió un intento de candidatura en el Partido Demócrata, ahora lo ganó, pero repito, está todo dado para que el presidente Trump pueda perder. Él ha hecho lo imposible por lograrlo, se ha peleado fundamentalmente con la prensa, que sería el último enemigo que yo quisiera tener si fuera político norteamericano. Pero al mismo tiempo no ha surgido todavía en torno a la candidatura de Biden una imagen fresca. Creo que juega el hecho de que él integra, repito, el establishment, pero además la edad, no tiene la misma edad que hace 8 años cuando quiso ser candidato. Y bueno, si yo tuviera que apostar, diría que es muy difícil comprender que pudiera ganar Trump de vuelta, pero no me atrevería a jugar más que una botella de cerveza a que puedan ganar los demócratas. Perfecto. Y porque una botella de cerveza se le puede invitar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Sí, pero el problema que tiene es que yo no haría mucho esfuerzo por ganar porque no me gusta, no tomo cerveza. Ese es el gran problema de hacer la apuesta esa. Lo que pasa es que no me animé a decir botella de whisky. Bien, sí, ahí el vínculo ya es otro, ¿no? Claro, ahí el vínculo sería otro, pero total que haga fuerza yo o no cambia nada. Y perder sale más caro.
Te mando un abrazo grande, Juan. Otro grande para ti, Alejandro. Hasta la semana entrante. Ya volvemos con La Mañana en Camino.